Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que vamos comenzando, pues tenemos un título interesante. Y en esta semana estaremos estudiando esto que se llama Exaltando la Cruz. Un tema muy importante. Pero antes de continuar, me gustaría que juntos vayamos al texto que hemos de aprender durante esta semana, así que acompáñame a leer el texto que se encuentra allá en el libro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, y ahí vamos a leer el verso número 14. Gálatas capítulo 6, verso número 14, y nos dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos vayamos y tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora agradecemos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu pueda guiarnos y que lo que hemos de estudiar podamos aprenderlo y podamos atesorar en nuestros corazones. Quede con nosotros aquí, denos su buen espíritu, bendiga también a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿De qué estaremos hablando esta semana? Es un asunto que queremos analizar. Así que vamos a ir a nuestro párrafo para ver de qué estamos hablando durante toda esta semana. Este se encuentra en el comentario bíblico adventista, el tomo 6, en la página 1113, y nos dice así: Cristo colgado de la cruz era el Evangelio. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado, en quien se centren sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Así que Cristo en la cruz es nuestro tema. Cristo en la cruz es de aquello que debemos estar hablando y es de aquello que vamos a estar estudiando durante toda esta semana. Así que para esto vamos a ir al apartado para el día de hoy y se titula El significado de un ministerio competente. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué es lo más destacable del ministerio de Pablo? Esto es, en ministerios diferentes hubo puntos importantes, pero en el ministerio de Pablo, ¿cuál es el asunto más importante, más destacante? Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos habla. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos 2 y después versos 6 al verso 9. Y dice así: nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio que trajo muerte, escrito y grabado en piedra, fue con tal gloria que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a pesar de ser pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más glorioso es el ministerio que trae justificación. Un asunto muy interesante. El ministerio que no podía hacer perfecto fue glorioso. Aún más glorioso el ministerio que justifica. ¿Qué significan esas cosas? ¿Qué significan estas palabras que acabamos de leer?
un ministerio que va a ser aún mejor que el de la letra. Y ese ministerio fue manifestado en Moisés cuando la gloria de Dios se reflejó en él. Pero vamos a leer lo que el Espíritu de Profecía nos explica, así que acompáñeme a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. En los Hechos de los Apóstoles, en la página 264 nos dice así: aunque en este tiempo los predicadores son muchos, hay una gran escasez de ministros capaces y santos, de hombres llenos del amor que moraba en el corazón de Cristo. Esto es, en la antigüedad eran pocos los predicadores y había muchas necesidades. Hoy hay muchos predicadores, pero a veces nos falta el poder del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si nosotros tuviéramos el Espíritu Santo, imagínense si 12 pudieron cambiar el mundo de aquel entonces, imagínense todo el montón de predicadores que hoy existen. ¿Qué estarían haciendo hoy? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. El orgullo, la confianza propia, el amor al mundo, las críticas, la amargura y la envidia son el fruto que producen muchos de los que profesan la religión de Cristo. Sus vidas, en agudo contraste con la vida del Salvador, dan a menudo un triste testimonio del carácter de la labor ministerial bajo la cual se convirtieron. Notemos aquí el trabajo ministerial que se hace. El trabajo ministerial tiene que ver con que le fue dicho a los apóstoles: vayan, prediquen el evangelio al mundo y hagan discípulos. Y esos discípulos aprenderían de los discípulos de Cristo. Y ahora estos instruirían a otros que seguirían sus enseñanzas, las que habían aprendido de Jesús. Ahora, muchos hermanos llevan esas enseñanzas y se puede manifestar en cómo se comportan: orgullo, confianza propia, amor al mundo, amargura, críticas. Todas esas cosas son el resultado de la labor ministerial de quien los trajo y los formó. Una cosa terrible, porque entonces no estaba formando discípulos para Cristo. Notemos qué es lo que nosotros hacemos después de ser formados. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál ha sido el resultado de las labores de quien nos formó? Es una cosa muy importante. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Un hombre no puede tener mayor honor que el ser aceptado por Dios como apto ministro del Evangelio. Pero aquellos a quienes el Señor bendice con poder y éxito en su obra no se vanaglorían. Reconocen su completa dependencia de Él y comprenden que no tienen poder en sí mismos. Muchas personas se va a tener la tendencia, ¿no?, de que si hay un éxito se lo adjudique la misma persona, cuando realmente nosotros apenas somos instrumentos en las manos del Señor. Si hay éxito en algún emprendimiento, si hay éxito en el ganar un alma, no depende de aquel que trabajó en ella, pero depende de Dios. Muchas veces cuando entregamos resultado del trabajo decimos: mira lo que hice, o mira lo que no hizo. Pero recordemos que apenas somos instrumentos en la mano del Señor. Quien convierte, quien hace, quien trae es Dios, no nosotros. ¿Nos damos cuenta? Entonces, el éxito de una persona depende no de la persona, sino de Dios. Quien se vanagloria, quien dice: oh, yo hice, yo puedo, o yo voy a hacer, no depende de Dios. ¿Nos damos cuenta? Porque el ser humano en sí mismo no tiene ningún poder. No podemos ir prometiendo que haremos algo, porque el único que puede hacer es Dios. Nunca nos podemos vanagloriar: mira lo que yo hice, porque no es nuestro. ¿Estamos entendiendo cómo es? Es un ministerio eficiente, que funciona, pero nunca se vanagloriará de que algo es de Él. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame.
¿Qué sucedió en Galacia? Revelando una falta de comprensión del verdadero ministerio por parte de los falsos maestros. Muy bien, Galacia, un escenario de muchas controversias, un escenario de muchas disputas, pero también un escenario donde nosotros podemos aprender muchas cosas interesantes. Muy bien, así que vamos a tratar de entender estas cosas y vamos a ver qué es lo que está escrito sobre este asunto. Así que vamos a tratar de entenderlo. Y para ello vamos a ir a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre este respecto. Leamos aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso número 12 y verso número 13. Gálatas, capítulo 6, verso 12 y verso 13. Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis, solo por no padecer por ellos persecución por la cruz de Cristo. Porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Muy interesante este ministerio. Ellos no entendieron el asunto. Esto es, la circuncisión no podía hacerte justo, ni obedecer a Dios perfectamente. Pero en aquel tiempo los maestros hacían, tiene que hacer así, como yo digo. Y si lo hacía, entonces mira, aquel sí, porque hace como yo le digo. Se gloriaban en lo que ellos habían logrado hacer en aquellas personas, pero no en lo que Dios pedía de aquellas personas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, a veces se va a cometer el error de no saber cómo el ministerio funciona y trabaja y se van a gloriar en algo que no le corresponde. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos y que al entender estas cosas podamos vivir y practicar estas cosas que hemos leído. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu para este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.